César, gracias como siempre, buenas tardes, ¿cómo te va? Al contrario, Manuel, un placer estar aquí siempre contigo. Bien descrito, hecho sin precedentes. Norma Piña está buscando meterse en pleno proceso para suspender la reforma judicial, César. Sí, por supuesto, y lo podemos ver desde el momento en que esta asociación de jueces y magistrados están solicitando la facultad de atracción, que en este caso tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Y desafortunadamente nos damos cuenta que está cediendo a la tentación de intentar nuevamente, de forma ilegal, interponerse lo que son las funciones del legislativo, ¿no? Hay que entender algo, mi querido Manuel, sí, de acuerdo a cómo están ahorita los números, ¿no? Que de 128 senadores, 85 están a favor de la reforma judicial y hay 43 que no, y se llegase a dar así la votación y por esta situación en el Poder Legislativo no se llevara a cabo la reforma, yo lo puedo entender y lo puedo aceptar, porque así está la ley, así se dieron las cosas, porque es el proceso legislativo que se tiene que llevar a cabo y es como lo especifica claramente nuestra Constitución. En lo que no estoy de acuerdo, mi querido Manuel, es en que nuevamente el Poder Judicial, por medio de la Suprema Corte de Justicia, tratan de utilizar chicanas legales y jurídicas para intervenir en el proceso legislativo de la reforma del Poder Judicial, lo cual, pues obviamente es una clara intromisión a la división de poderes que existe y que, por supuesto, que como son los afectados, han tratado por todos los medios de intervenir. ¿Cuál es el problema que hay aquí, mi querido Manuel? Si te fijas, tiene conocimiento Norma Piña de que necesita el apoyo de los demás ministros y por lo mismo lo menciona como que exista una consulta con los demás ministros. Y curiosamente le turnan el asunto a la ministra Lenia Batres. Me parece que por supuesto también trae una jiribilla política. Me parece que también ella sabe que a partir de este momento todas las acciones ilegales que cometan, se tiene un año para poder realizar un juicio político en contra de todos estos jueces, en contra de todos estos magistrados e incluso ministros de la Corte. Cuando la gente me dice debería de hacerse ya un juicio político, sí hay elementos, por supuesto, pero creo que no es el momento para hacerlo, mi querido Manuel, y no desviarnos del tema, porque ellos lo que van a tratar es de victimizarse. Me parece que ahorita es momento de que se apruebe la reforma al Poder Judicial y entonces sí, teniendo nosotros un año para poder hacerlo valer, que sí se hiciera valer. ¿Por qué? Porque no puede ser posible. Mucha gente utiliza a la ligera el hablar de un golpe de Estado jurídico, ¿no? Una famosa guerra sucia o el famoso lawfare o lo que es la guerra jurídica. Con el debido respeto, lo que ellos están intentando hacer es dar un golpe de Estado jurídico, porque no están permitiendo que el Poder Legislativo realice sus funciones para que se lleve a cabo una reforma constitucional. Y como te lo dije ayer, mi querido Manuel, 1000 planas, una reforma constitucional no puede ser inconstitucional. Es que esto está para pegarse un tiro, César. La gente que se supone es la más conocedora de nuestro país, de la Constitución, y que debe defender los principios de la Constitución, son los que están violando, pero ya sin mucho esfuerzo, la Constitución. Si lo somete a consulta, César, ¿cuántos ministros y ministras deben de estar a favor para que proceda esto que quiere hacer Norma Piña? Mira, lo que pasa es que viene en el mismo sentido. Se supone que esa facultad de atracción que ellos tengan es para que ellos de forma directa determinen si van a llevar a cabo una suspensión y le ordene como Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a la petición que hace esta asociación de jueces y de magistrados, al Congreso Federal, ¿no? En este caso a la Cámara de Senadores, que pare la discusión de la reforma judicial. Como es un hecho sin precedentes, pues ella lo que está tratando de buscar es el apoyo. No hay aquí un número mínimo de ministros que se necesiten. Podrían ser 6 a favor y 5 en contra, y entonces ella determinar que existe una mayoría como para tomar esa decisión. Supongamos que como cuando se hace un proyecto de ley
de acuerdo a una controversia constitucional, muy posiblemente podrían decir, bueno, que se necesitan 8 votos, ¿no? A favor para que se pudiese votar una controversia constitucional a favor o en contra, ¿no? En este caso, supongamos que utilizaron el mismo criterio, pero la realidad es, como es un hecho inédito, la ley no te contempla si es por mayoría simple o si tiene que ser por mayoría calificada, ¿no? Entonces, ahí es donde viene este problema, mi querido Manuel, porque, pues, obviamente estamos hablando, por eso se habla de 2/3 partes, ¿no? Que tendrían que ser 8 votos, ¿no? Porque 7 votos, que es lo que está sucediendo ahorita en el Senado, ¿no? Si bien es cierto, 85.3 es 85 si lo redondeas, la realidad es que tiene que ser superior a ese número, entonces por eso tienen que ser 86 senadores. Entonces, tú lo acabas de decir ahorita, ¿cómo puede ser posible que las personas que en teoría más conocen de derecho constitucional en este país estén utilizando y pervirtiendo la ley para utilizarla a favor de ellos y en contra de lo que votó la mayoría de los mexicanos? Y el hecho de que escuches a muchos de ellos decir, si tú escogiste a tu pareja y te equivocaste, ¿cómo vas a escoger a jueces? Eso es nuevamente minimizar, ¿sí me explicó? El nivel de politización que ya tiene el mexicano en general. La gente entiende. Hoy lo pudimos ver, y me gustó mucho el tweet que subiste en redes sociales, en donde poco más de 10,000 estudiantes fueron a manifestarse a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decir, estamos a favor de la reforma al Poder Judicial. Y aquí venimos a mostrar nuestro apoyo y nuestro descontento a su vez en contra de la Suprema Corte de Justicia, que realmente está politizando un tema que no deberían ellos de participar, porque jurídicamente ellos tendrían que participar hasta posteriormente de que se llevara a cabo la reforma como tal. Todos los intentos que está realizando mi querido Manuel, con el debido respeto, no tienen fundamento jurídico. Tratan de realizar chicanas a los procedimientos previos a la reforma constitucional porque saben que la misma ley de amparo no les da esa facultad. Eso me parece que por dignidad ellos tendrían que reconocer que están equivocados, incluso tendrían que renunciar, mi querido Manuel, pero como saben que van a tener esta pérdida de privilegios, están dispuestos a hacer lo que sea. Eso nos demuestra también que no hay en sus resoluciones legalidad y justicia, porque ellos siempre van a tener un interés y lo están mostrando con todas estas resoluciones. Me queda perfectamente claro. Aquí lo que me sorprende, y a lo mejor coincidimos, es que al Norma Piña abrirlo a consulta, que nunca ha tenido, digamos, un espíritu muy democrático, que digamos Piña, como para andar preguntando incluso entre sus pares, para andar tomando decisiones, me apuntala que Piña no quiere aventarse el tiro sola, que desea con todo su corazón meterse, pero no quiere cargar con ese muertito sola. No, pero no es que no quiera cargar con el muertito sola, mi querido Manuel. Lo que pasa es que ella sabe las consecuencias legales que esto podría traer. ¿Por qué? Porque ella lo sabe perfectamente. Si ella se atreve, sin un fundamento legal que no lo existe, a ordenarle a la Cámara de Senadores que no discutan la reforma al Poder Judicial, tiene que fundar y motivarlo. Pero aparte, ¿cómo va a fundar y motivar? De una forma en donde la ley es muy clara al señalar que no puede intervenir en el proceso legislativo porque es un poder distinto. Y obviamente, pues están manejando que ahí que tiene que ver con algunas facultades que ellos tienen, de acuerdo a algunos artículos de la misma Constitución, ¿no? En donde tiene que ver con que será el mismo Poder Judicial Federal, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, quienes emitirán los nombramientos de jueces, de magistrados, ¿no? De ministros, etcétera, 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 de acuerdo a lo que establece la misma ley orgánica. Ella sabe que podría incurrir no solo en faltas, sino en delitos. Y que tú crees que si ella se atreviera a incurrir en estas faltas, el Congreso no iniciaría un juicio político en contra de ella, porque aparte ya le pasó, Manuel. Recordemos que cuando le turna este recurso ilegal que hace valer Marco Cortés, que no debió haberse ni siquiera aceptado, se lo turna al ministro Alcántara Carrancá.
con la intención de que él concediera ese recurso y frenara el hecho de la mayoría calificada que se le dio en la Cámara de Diputados a Morena y aliados. ¿Y qué fue lo que hizo el ministro? El ministro echó para atrás y le dijo, yo no voy a ser responsable, que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque saben lo que se está jugando y ellos saben que lo que están intentando hacer es ilegal. Como te lo repito, si en la Cámara de Senadores Morena y aliados no tienen la capacidad para llegar a acuerdos legislativos y que no pase la reforma judicial, como demócrata lo entiendo. Me dolerá mucho, por supuesto, y me molestará, por supuesto, pero entiendo que esa es la ley. Lo que no puedo permitir es que el Poder Judicial, que es el que menos tendría que participar en una reforma constitucional porque no tiene las facultades, esté por todos los medios tratando de intervenir por intereses particulares y personales. Esa es una realidad. El interés es proteger sus privilegios, su forma de vida, el seguir siendo un poder independiente que no se junta con la chusma, que somos la gran mayoría, y que desafortunadamente se han ido envalentonando al grado de que hoy escuché a una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, decir aberraciones y mentiras jurídicas como si fueran un hecho, pero que única y exclusivamente eran una opinión respecto a lo que hablamos el día de ayer de esta reforma que hubo a la Constitución de la Ciudad de México, respecto al hecho de lo que es la propiedad pública y la propiedad privada. Y ella dijo, no, que si bien es cierto, el cambio que se lleva a cabo se hizo y no afecta en los términos reales, porque el artículo 27 constitucional es lo mismo que señala la Constitución, y la Constitución de la Ciudad de México no lo mencionaba. El problema vendrá en cómo lo interpreten los jueces y cómo lo que ellos buscan para quedarse con la propiedad privada de toda la Ciudad de México, se atrevió a decir eso, es la interpretación de los jueces. Y como van a ser jueces que no van a estar preparados y que van a deberle el favor al gobierno entrante, entonces eso es lo que ellos están maquinando. Entonces, lo que fue una opinión personal, lo terminó haciendo como si fuera una realidad. Y es el problema, que ya vemos a muchísimos jueces, a muchos magistrados, diciendo mentiras de forma pública. Fíjate, es increíble que utilicen a personajes hasta como Luisito Comunica para decir que él se mete a estudiar ahorita la carrera de Derecho y que en 4 años ya es juez. Bueno, es completamente falso, porque te das cuenta que no leyeron la reforma. Tienes que leer la reforma para saber que no solo tienes que estudiar una licenciatura, sino que además tienes que tener los años de experiencia después de que terminaste una licenciatura, después de que tú tuviste que ir y hacer el trámite para tu cédula profesional, que por lo general ahí te tardas otro año. Hay universidades que a lo mejor en 4 años ya terminaste, donde yo estudiara en 5 años, ¿no? Y que obviamente terminas la carrera, tienes que tener el título, posteriormente al título, los años de experiencia, y además tiene que haber convocatorias para que haya elecciones. Entonces decía que él en 4 años ya iba a estar como juez, pues que me explique cómo, si la misma reforma nos habla que si se llevan a cabo elecciones serán en el 2025 y posteriormente será en el 2028. Para cuando él termine la carrera, pues a lo mejor en 18 años podrá ser candidato. Entonces ese es el problema, que quieren malinformar a la gente. Gracias a Dios, la mayoría de la gente de izquierda es gente curiosa, y el que es curioso es inteligente, le gusta ir a las bases, le gusta checar lo que nosotros estamos diciendo, porque si no ellos mismos son los primeros que nos reclaman, Manuel, y nos corrigen la plana. Perdón, licenciado, pero lo que usted dijo es falso. Y ellos mismos te lo dicen, y uno tiene que tener la capacidad intelectual para reconocer que uno se pudo haber equivocado, ¿no? Y ofrecer una disculpa. Pero aquí son tan cínicos, Manuel, que no les importa, que salen a inventar y a decir, y por medio del chat de las tías, se pasa la información, y eso sí lo creen. Eso es lo que se me hace increíble. Querido César, si me permites el comentario, hay una porción importante de abogados y de académicos, que son abogados diagonal académicos, dan clases de derecho ahí en la UNAM, que se me están volviendo locos. Patricia Guayo, que tú la conoces muy bien, que te ha tocado debatir con ella, pues hoy se supone que iban a sesionar en el Palacio, bueno, no es Palacio Legislativo, pero en la sede de Reforma, en el Senado de la República, eventualmente
Fernández Noroña anunció que se iba a cambiar al Palacio de Jicotencal para sesionar, pero Patricia Aguayo, que es la vocera de los trabajadores, del Poder Judicial, de todo este movimiento que dice que no, que sí, que no, que sí, pues ya prácticamente se convirtió en cadenera legislativa, porque en un comunicado ahí, en una declaración para los medios, Patricia Aguayo asegura que va a dejar pasar a los senadores siempre y cuando no discutan de la reforma judicial. Pero no me lo crean a mí, vamos a escuchar a Patricia Aguayo. Gracias por estar aquí y darnos esta cobertura. Les informamos que estamos en este momento llevando a cabo gestiones para establecer una mesa de diálogo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Ya hicimos la solicitud, se está gestionando para que las personas adecuadas de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores venga a recibirnos a una comitiva de 10 personas representando a la base trabajadora, a los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, para que nos den la apertura de hablar con ellos. Estamos esperando que nos den la respuesta y vamos a continuar aquí un tiempo prudente en espera de ese diálogo. Y no queremos que se vayan a trabajar a una sede alterna. Lo podrán hacer aquí. Estamos en la mejor colaboración y disposición de permitirles el acceso. Pero... Permitirles el acceso, Cristo. O sea, no, bueno. Imagínate que fuera al revés, mi querido Manuel. Imagínate que cuando los ministros votaron las controversias constitucionales del plan A y del plan B, recordamos que es el plan C, ¿no? Imagínate que trabajadores de la Federación, del Poder Ejecutivo, se hubieran organizado para no permitirle a los ministros sesionar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no votaran en contra de las reformas que se habían autorizado. Esto sería un escándalo. ¿Cómo puede ser posible que la secretaria Patricia se le ocurra decir y ordenarle a los senadores, que aparte no tienen nada que ver el Poder Judicial con el Poder Legislativo, qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer? Además, con el tono amenazante de decirles que ellos tienen que sesionar forzosamente ahí, cuando me parece que ella, ¿no?, con la experiencia que tiene, porque aparte, nada más como antecedente para la gente que no la conozca, ella forma parte del Poder Judicial, pero ella fue militar y es militar retirada, para que también la gente conozca un poco el antecedente. Recordemos que me tocó estar en un debate con ellos, ¿no?, cuando me mandaron y que tú tuviste a bien publicar, estuve en un debate con ellos y desde ahí yo les dije, el problema que yo veo es que ustedes ni siquiera han leído, ¿no?, la propuesta de reforma en primer lugar y en segundo lugar, que ya la están ustedes descalificando, cuando me parece que lo más importante sería entender, ambos reconocieron que se necesita una reforma al Poder Judicial, mi querido Manuel. El problema es que ellos no quieren que sea por medio de votación. Les decía, es que no hay ningún problema que sea por votación. Me decían, porque los perfiles, digo, si conseguimos perfiles de excelencia, que todas aquellas personas que van a ser candidatas a ser jueces, magistrados o ministros, hagamos exámenes que única y exclusivamente la excelencia para cada uno de sus cargos sea, no importa por quién vayas a votar, Manuel, porque garantiza que el que llegue va a ser autónomo y que además va a ser excelente para poder realizar el trabajo porque tendrá todos los conocimientos necesarios. Entonces les tiras abajo el hecho de que única y exclusivamente aquellos que tengan carrera en el Poder Judicial pueden ser jueces, porque la realidad es que existen grandes litigantes que no se dedican al Poder Judicial o que trabajan en alguna dependencia del Estado y que son servidores públicos federales que tienen gran capacidad y conocimiento y que podrían hacer jueces, magistrados o ministros. No nos vayamos tan lejos. Acaba de decir la señora Aguayo que están en el mejor ánimo de colaborar y de dialogar. Tan solo el día de ayer dijo que se podían ir a sesionar al infierno. Efectivamente. Entonces yo ya no sé si a mí me van a mandar al infierno, al cielo, al purgatorio. Pobres senadores, ¿dónde encuentras un lugar creíble para sesionar mientras la señora Aguayo
te mande a distintos lugares. Pero aparte, con todo respeto, están sesionando lo que era la anterior sede del Senado y que está autorizado el que se pueda llevar a cabo como tal y que además se tienen las facultades por parte del presidente del Senado, ¿no? Incluso hubo una discusión donde el senador Fernández Noroña hace la aclaración y viene completamente estipulado en la ley. Mira, mi querido Manuel, yo creo que en esta vida nunca hay que perder la educación, por más que los temas sean complicados y sean difíciles. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ellos no quieren perder los privilegios de lo que han ganado y ellos creen que van a perder esos privilegios que aparte de mala forma tienen, porque con el debido respeto, Manuel, ¿por qué en el Poder Judicial sí pueden tener una serie de beneficios que la mayoría de los trabajadores del Legislativo o del Ejecutivo no tienen? Me parece, no, aunque no les guste, todos son funcionarios públicos, por supuesto, de diversos poderes, ¿no? Unos serán del Ejecutivo, otros serán del Legislativo y ellos son del Judicial. Pero las capacidades técnicas que tú tengas, que te den a lo mejor un pago extra, porque yo puedo entender que te pagan un poco más si tienes una especialidad, si que te pagan un poco más tienes una maestría, te pagan un poco más tienes un doctorado. Me parece que es válido, ¿no? Pero de ahí a que nos vengan a decir que es la única forma, por supuesto que estaré equivocado, no solo es incorrecto, pero además, Manuel, vivimos en una democracia y en las democracias la mayoría son las que mandan. Y si ellos no están de acuerdo con el mandato de un pueblo, pues entonces que renuncien, o si van a hacer algo, que lo hagan, pero de forma legal, no con chicanas, no con amenazas. ¿Sí me explico? Eso de, y tienen que venir a sesionar aquí porque nosotros somos muy decentes y los vamos a dejar pasar. Cuando el día de ayer dijo que se fueron al infierno y no los dejaron pasar, e incluso terminaron golpeando a alguna trabajadora del Poder Legislativo porque quiso entrar a trabajar. Que no se nos olvide, César, o sea, en perspectiva es un grupo de personas, unas 15, 20 personas, obstaculizando el mandato de 36 millones de mexicanos. Pero, no, espérame, 36 millones de mexicanos que votaron. Yo te aseguro que somos muchísimos más millones, pero muchos de ellos no votaron. A lo mejor algunos apenas alcanzaron la mayoría de edad para poder votar y los vimos manifestarse el día de hoy. Más de 10,000 estudiantes afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me pueden venir a decir que no hay legitimidad en el acto, por supuesto que sí. Entonces ellos quieren que la minoría termine mandando y diga qué es lo que va a suceder. Me parece una locura. Y se supone que ellos, ¿no? Porque siempre nos han dicho, un juez tiene que ser imparcial. Un juez no puede determinar de acuerdo a sus gustos o preferencias, tiene que ser imparcial. Que me digan dónde está la imparcialidad. Dame, por favor, tu opinión, querido César, de justamente este magno evento donde 10,000 estudiantes se reúnen afuera de la Suprema Corte. Donde, por cierto, porque me consta, lo vi, la cobertura de los medios, a lo mucho estaban los medios públicos, llámese Canal 14, Canal 21, los medios públicos. No había Televisa, no había Azteca, no había Fórmula, vía Animal Político. Los medios de comunicación han decidido ignorar lo que me parece inocultable, porque una manifestación de 10,000 gentes, sea la edad que sea, enfrente de la Suprema Corte, en plena coyuntura de debate de reforma judicial, es una nota aquí y en China, César. No, a nivel mundial, pero a ver, Manuel, con el debido respeto, ¿de dónde queremos nosotros que los medios tradicionales vayan y saquen y hagan cobertura de estos sucesos que son sumamente importantes, cuando la mayoría de las grandes televisoras o de los medios corporativos de este país le adeudan al SAT y tuvieron que recurrir al Poder Judicial Federal para tratar de no pagar los miles de millones de pesos que deben? Entonces, ¿tú te imaginas que ellos se van a ir a pelear con el juez que va a decidir su caso? Pues por supuesto que no. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué vemos a un Ricardo Salinas Pliego tan metido en este tema? Porque imagínate que de repente le dijeran, ¿qué crees? Los ministros que iban a resolver tu asunto ya no están. Y ahora quien va a resolver son los nuevos ministros y que lo terminen obligando al pago de los 36,000 millones de pesos que deben. Muy posiblemente terminaría en la quiebra o en la bancarrota,
¿Por qué? Porque si bien es cierto, él menciona que sus empresas valen más de 11,300, ¿no?, millones de dólares, la realidad es que pues trae demandas por todos lados. Y lo mismo pasa con Televisa, y lo mismo pasa con Radio Fórmula, y lo mismo pasa con la mayoría de todos esos medios de comunicación, ¿no? Con Reforma, con el Universal, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Manuel, pues por supuesto que hay intereses. Esos intereses ellos están tratando de protegerlos, y por eso minimizan un hecho como este, donde además vimos, ¿sí me explico?, que no solo más de 10,000 jóvenes fueron a apoyar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que además sí hubo una ministra que salió y les dio la cara, y que esa ministra que les dio la cara no solo fue conocida y fue aplaudida. No, es que la primera que sale fue Lenia Batres, y la segunda ministra que salió también fue bien recibida, con todo y que no es de izquierda. Y aún así se le agradeció y se le reconoció que saliera a recibir a los estudiantes. No me pueden salir a decir ni minimizar un hecho diciendo, es que eran 50 estudiantes, eran más de 10,000 estudiantes. Y aparte vimos gente del Politécnico, de la UNAM, de escuelas públicas. O sea, no me pueden venir a decir que no tienen trascendencia, cuando el joven, y es lo que yo te decía, se vale siempre pensar distinto, Manuel. No tenemos que pensar todos igual. Se vale la crítica, por supuesto, pero también lo que se vale es reconocer el esfuerzo que ellos hicieron, porque ¿sabes tú cuántos de los profesores que ellos puedan tener a lo mejor el día de mañana van a estar molestos porque fueron a apoyar la reforma al Poder Judicial, y muchos abogados por cobardía y por miedo de no pelearse con el Poder Judicial no han querido salir y hacer manifestaciones públicas o decir públicamente lo que sucede, porque saben que son rencorosos y porque saben que el día de mañana van a querer cobrarse esta afrenta, como me ha sucedido a mí y como le ha sucedido a muchos litigantes que hemos alzado la voz y que hemos dicho abiertamente que es necesaria la reforma al Poder Judicial. ¿Quién diría, César, que todo esto se hubiera evitado si tan solo Norma Piña se hubiera levantado de su silla? Esa es otra línea. Te soy honesto, Manuel, no creo que sea por ahí. Bueno, fue un detonante de lo que ha llevado la situación. Podríamos decir que eso le puso un poco más de sabor, si tú gustas. Pero recordemos que venía, desde que estaba el ministro Arturo Saldívar, una reforma integral. Y no se terminó de llevar a cabo la reforma integral. Por lo mismo se propuso que el ministro Arturo Saldívar ampliara por 2 años más su presidencia en la Suprema Corte de Justicia. Y recordemos que él mismo dijo que no, o sea, él en congruencia dijo no, porque no viene estipulado en la ley. Incluso recordemos que la candidata era Yasmín Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel, y entonces salió y explotó todo este supuesto escándalo de que había plagiado su tesis, de que había plagiado su tesis doctoral, y hubo una serie de ataques, y en una primera votación ella es votada, pero no alcanza el número de votos necesarios, y entonces es donde la ministra Norma Piña se pone a negociar, y el mismo ministro Arturo Saldívar lo dice: yo apoyé a Norma Piña no solo para que fuera ministra de la Corte, sino para que fuera presidenta. Entonces hay que entender, Manuel, también que ella llega ahí también con el voto de gente de izquierda o adepta, ¿no?, a lo mejor a la ideología de izquierda, y que ella termina traicionándolos. Entonces, por lo mismo, me parece que cuando les dicen, oye, pues tenemos que seguir con la reforma al Poder Judicial, porque recordemos que desde el día 1, el presidente de la República habló de una reforma al Poder Judicial. Y ahí es donde ella, en lugar de tratar de negociar, inicia una confrontación directa y con faltas de respeto con el presidente. La primera y la más notable, por supuesto, fue que cuando fue invitada a este evento protocolario, por un aniversario más de la emisión de la Constitución de 1917, allá en Querétaro, ella decide no pararse, con todo y que el protocolo te menciona y te señala que te tienes que parar, porque no es el respeto a Andrés Manuel López Obrador, es el respeto a la figura presidencial que recae en la persona de Andrés Manuel López Obrador. Y ella ahí es donde inicia una guerra, esa es la realidad política,
con el presidente de la República. Y lo pudimos ver con todas las resoluciones que se llevaron a cabo. Y además, a partir de ese momento, mi querido Manuel, todos los asuntos relevantes en donde había detenciones por parte del gobierno federal, curiosamente en todos se les otorgó libertad a presuntos delincuentes o a defraudadores fiscales o a personas que cometieron delitos de cuello blanco, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento sucedió. Lo que pasa es que la gente, hay que recordar exactamente cómo fueron los puntos. La Suprema Corte de Justicia dijo, aquí quien manda soy yo, y al grado de que vimos resoluciones no solo completamente fuera de lugar, sino que aparte atentan contra el buen derecho, sin importarles. Dejaron ir al hermano del Mencho, a don Rodo, y justificaron la resolución todavía. Y cuando les dijeron, no lo puedo soltar porque tengo que saber si no hay otras órdenes de aprehensión, recuerda que multaron al director del Centro Federal de Readaptación Social y amenazaron con destituirlo. Incluso multaron también a Rosa Isela y amenazaron hasta con destituir a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, hay que entender, ¿no? Ya posteriormente salió el que se fuera a cenar con Alito Moreno, el que se fuera a casa de otro ministro como Alcántara Carrancá, el que se fueran a cenar y llevaran a Alito Moreno para tratar de incidir en la opinión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, le ha querido jugar a la política. Por lo mismo ahora trata, mi querido Manuel, de cobijarse en la opinión de los demás ministros, porque sabe que ella se está jugando incluso no terminar en la cárcel, porque su actuar lo que ha hecho es, a mi consideración, no solo hay violaciones de carácter administrativo, sino también incluso posibles delitos. Y ella podría ser desaforada con un juicio político y muy posiblemente terminar en la cárcel. Esa es una realidad. Pues vamos a ver cómo prospera eso, qué tiempo hay y mayoría calificada hay, así que como diría don Pedro, no espere usted de pie, quédese sentado de pie, se va a cansar. Me parece pertinente decir que el comentario de que se quedó sentada corresponde a un meme que está rondando en Twitter. Digo, porque hay algunos que lo toman de manera literal. No es el caso de ti, querido César, sino por, ya sabes, el chat. Yo siempre digo que el chat se regula con el chat, nada más que pues nosotros los jóvenes traemos, pues digamos que el humor un poco errado, pero pues ya, nada más. Es sarcástico, me pasa con mis hijos, ¿no? Que de repente yo como que me he tenido que ir actualizando, porque al principio me molestaba mucho. Me dicen, papá, es una broma, mira, tiene que ver con esto, esto y esto. Y dice, ok, tienen razón. Y bueno, mi querido Manuel, también antes de finalizar, el día de ayer, como lo sabes y lo comentamos, fui a cobrarle a esta persona con la cual aposté, con Marieto Ponce, cumplió con su palabra, pagó lo que acordamos y tal y como lo acordamos, ¿no? Para que la gente también quede claro, Marieto Ponce no es mi amigo. Manuel sí es mi cuate, no es mi amigo, pero es mi cuate. Y Manuel fue el que en su momento, que tú también lo conociste en aquella ocasión, me dio entre Marieto y yo para que no nos agarráramos a golpes en la calle y que lo hiciéramos como un evento deportivo. Tan es así que yo doné 50,000 pesos a una asociación civil a la cual apoyo. Marieto hizo lo mismo con Nariz Roja y Manuel donó 25,000 pesos a cada una de las instituciones que nosotros escogimos y fue cuando hicimos esta pelea de box. De esta apuesta en donde él se estaba burlando y decía que Xochitl Gálvez iba a ganar. Yo le dije que estaba loco, que las drogas hacían daño, y llegamos a una apuesta en donde yo le daba a él 8 puntos porcentuales y yo decía que la doctora Claudia Sheinbaum iba a ganar arriba de 9 puntos porcentuales. Hicimos una apuesta por $10,000 y la apuesta fue pagada el día de ayer. Y así como yo acordé contigo, vamos a platicarlo para que la gente lo sepa. Vamos a hacer una comida que autodenominamos el Chairo Fest, en donde vamos a hacer dinámicas para invitar a las personas que nos ven, que sigan a los programas donde actualmente participamos, como el tuyo, como con Meme Yamel, como en Sin Censura con Vicente Serrano,
para que podamos invitarlos a esta fiesta y podamos celebrar el segundo piso de la Cuarta Transformación y la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum. Para eso sirvió la apuesta que hicimos con Marieto Ponce, y a lo mejor el dinero que llegase a faltar yo lo pondré en mi bolsa, pero la intención es poder con la gente que es la que nos ha apoyado y haciéndonos fuertes, el que lo podamos hacer. Porque no faltó quien me dijera, es usted un traidor, ¿cómo puede estar con Marieto Ponce? A ver, la educación tiene que ser ante todo. No somos amigos, no nos caemos bien, no nos llevamos bien, pero sí, por lo menos respetamos el hecho de que dimos nuestra palabra respecto a una apuesta. Y ahora ese dinero, por supuesto. Y aparte había que cobrarle. O sea, lo mismo. No, sí, de una forma ¿no? Lo mismo hubiera dado si el de la apuesta hubiera sido Salinas Pliego, Marco Cortés, vas y le cobras. No, quien sea, pero además, te voy a ser muy realista, ¿no? Con un hombre de palabra, nos pusimos de acuerdo de forma privada y él me dijo, tal día, en tal fecha. Llegó el día, llegó la fecha y me dijo, aquí está el dinero. Perfecto. Y por eso invité a Manuel para que él fuera testigo de calidad, porque tampoco vamos a andar subiendo videos ni fotos de, miren, ya me pago hoy, ¿no? Pero sí que la gente sepa por qué se llevó a cabo como tal, ¿no? Y hay que ser respetuoso. Andabas como panista en la Cámara de Diputados con las mochilonas. No, Manuel, ellos sí, para que veas, son bandidos. O sea, recordamos las pacas de dinero que les llevaban. Hombre, aquí fue un sobrecito así, ¿no? O sea, tampoco te creas, ¿no? ¿De este tamaño, Marieto? De este tamaño, más o menos. ¿No? Pero, por lo menos sí nos servirá, mi querido Manuel, para poder hacer un Chairo Fest, ¿no? ¿Por qué estamos tratando de ser más cuidadosos? Porque al principio yo quería rentar un lugar, invitar a la gente de forma abierta. Me dijeron, oye, si te pasa como los 15 años de Rubí, que llegan de la que ustedes hubieran tenido contempladas, y sí, tienen razón, ¿no? No podemos hacer algo de ese estilo, pero sí invitar a todas las personas con las cuales participamos, hacer algunas dinámicas y hacerlo. Y la intención es hacerlo, pues, después de la toma de protesta de la presidenta, buscar una fecha, buscar un lugar, rentar un lugar y poder hacer algo en donde podamos convivir con la gente, estar y celebrar como buenos chairos, ¿no? Pues lo vamos a estar organizando y cuando tengamos ya la fecha, el lugar y la hora, tengan la certeza de que lo vamos a estar anunciando por aquí para todos, abierto para todos. Yo creo que sí va a pasar como los 15 años de Rubí, así que mejor voy asegurando los lugares porque sí, se va a poner bueno, se va a poner canijo. Queridos, a un taquito nada más para que no haya problema. No, como en Palacio Nacional, huevito para todos, para que alcancen, porque el caviar nada más se va a degustar entre 5. Te aseguro que si pudiéramos hacer eso, la gente estaría contenta y estaría feliz y no tendría ningún problema. La situación es que no sabemos cuántas personas pudiesen llegar y no podemos poner en riesgo a las personas, ¿no? Entonces, pues lo importante sería poder hacer algo donde la mayor cantidad de gente pueda ir, pero algo organizado y que no haya ningún riesgo para nadie. Incluso por ahí ya algún patrocinador buscó y dijo, oye, si lo van a organizar, dinos si organizamos algo, pero es sorpresa y trato de que lo podamos hacer, y si se llega a lograr, mi querido Manuel, creo que podríamos ahí sí hacer un evento masivo que invitáramos a mucha gente. No, hombre, pues hay que llamar, con lo que dices, me dan ganas hasta de llamar a Protección Civil, no vaya a ser la mala. El vampiro ya nos dijo que él va y toca, ¿no? ¿El vampiro va a tocar? No, bueno, ya. El vampiro dice que él va a tocar, hay por ahí algunos otros amigos que también son artistas que dicen que sí van, pero bueno, es una sorpresa que queremos hacerlo bien, porque si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, mi querido Manuel, ¿no? Dicen para que vean que la gente de izquierda sabemos organizar y sabemos hacer las cosas bien, también como Dios manda. Perfecto. Querido maestro, querido César, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. ¿En dónde te podemos seguir en redes? Otra vuelta, mi querido Manuel. La red que yo manejo personalmente es X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, y obviamente pues, en los enlaces que tenemos contigo y en algunos otros medios, también hermanos y libres como el viento. Y pues te mando un abrazo, mi querido Manuel, y saludos a todos los amigos del chat. Preguntan que si es de traje o de gorra. Es de gorra, que no se preocupen, ¿no? Aquí la realidad es, no le tiene que costar un peso a nadie, para eso nosotros ganamos la apuesta y nosotros nos podemos organizar o buscar patrocinadores para poder llevarlo a cabo.
Eso, sí, aparte, Manuel, claro que vamos a utilizarlo como evento político, ¿no? Sí, no te vayan a acusar de actos anticipados de campaña. Lanzamiento de mi candidatura como ministro, porque bueno, ya vimos algunos jueces y que andan ahí dando entrevistas y todo, pues yo también podría considerar que son actos adelantados de campaña, ¿no? Entonces, pues una vez ahí, César Gutiérrez Priego, ministro 2025, ¿no? Y lo utilizamos como inicio de campaña. Hecho, bueno, te envío un fuerte abrazo, querido César.